Deportivo, una disciplina que por supuesto es muy amplia con respecto a la gran cantidad de deportes que tenemos disponibles, y quien sabe muy bien de esa gran variedad porque las escribe a través de BioBio Chile es nuestro periodista deportivo Javier Zamorano, quien lo saludamos en su día. Muchas gracias, tío, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, con frío como mi costumbre, pero estoy bien, contento de estar acá nuevamente con ustedes. Día Internacional del Además, Periodista así Deportivo. es, Entiendo tenemos que a nuestro nivel día. nacional es otra fecha, pero hoy es el Día Internacional. Así es. Celebrándolos todos, a todos, en todo el mundo, y aquí en Chile tenemos muy buenos exponentes de esta arista del periodismo. Sí, somos muchos, bueno, como lo decía Luis, igual hay tanto deporte en el mundo que cada deporte tiene su especialista, su comentarista. Acá obviamente por un tema, no sé, cultural, tal vez el fútbol siempre ha sido lo más destacado y sin duda de que hay 4 nombres que, bueno, hoy nos gustaría destacar. Pero tú, ¿cómo llegas al periodismo deportivo? Yo como digo el periodismo deportivo, creo que por suerte en realidad. Bueno, si bien siempre de chico fui bien fanático del deporte, cuando empecé a estudiar periodismo nunca fue como, ya quiero estudiar periodismo para seguir ligado al deporte. Se dio que, bueno, en la carrera se me hacía más fácil hablar sobre deporte, tuve por ahí algunos trabajos chiquititos también ligados al deporte, acá por ejemplo con la Universidad de Concepción, y así se fue dando. Y de hecho cuando entro a BioBio Chile, curiosamente nadie me dice, oye, el puesto es para deportes. Yo venía como a redactar para sumarme al equipo y estoy acá y me dicen, no, es para deportes. Fue como, perfecto. Me sumo. Y ya después de un tiempo que yo en BioBio, después, bueno, recibí la invitación para estar acá y ya soy un fijo aquí de matinal en nuestra casa. Nuestro periodista deportivo. Grande. Queríamos conocer un poquito de tu historia también, con tantas historias buenas que podemos recopilar y tanto titular genial que nos has regalado en este último tiempo. Fue uno de los últimos. No, pero ya me han hablado harto sobre ese titular, así que no Oye, no sé si quieren volver a sacarlo, pero ya... entremos en materia entonces, porque hoy día toca homenajear. Este Minuto Sport es un pero me especial. están homenajeando, no me muestren eso. Claro, es un especial para hablar también de los grandes nombres del periodismo deportivo. Recién estábamos con Patti Salinas. Ella podríamos decir que es casi una periodista deportiva honorífica, porque se dedicó a ser comentarista acá en la región del Biobío de básquetbol por muchos años en distintos medios, radios, televisión, pero queremos hablar de aquellos que a nivel nacional han sido y son figuras y leyendas, ¿no? Sí, y sin duda es que uno de los más legendarios, como cuando lo vi hablar que usted estuvo, es Julio Martín. O sea, yo creo que no solamente como periodismo deportivo es el ícono, creo yo, a nivel nacional, y también como periodismo en general. Porque claro, uno escucha el nombre de Julio Martín y lo liga inmediatamente a fútbol, a deporte, a tanta frase icónica que dejó durante su carrera. Justicia divina. La más icónica creo yo es Justicia Divina. Bueno, por algo el Estadio Nacional también lleva su nombre, por algo es también un rostro tremendo de Unión Española, pese a que nunca se identificó como hincha de Unión Española, pero sí era parte de la colonia hispana que, bueno, obviamente tiene mucha relación con el equipo ahí de la Comuna de Independencia en la región metropolitana. Entonces, yo creo que por lejos Julio Martínez debe ser el rostro del periodismo deportivo en Chile. Estuvo en los principales eventos mundiales, Copas América, su comentario era prácticamente obligatorio para muchos ver el día domingo. Bueno, ya cuando por temas de edad ya no estaba todos los días, era siempre el día domingo, para muchos era sagrado. Yo recuerdo en mi casa, por ejemplo, mi familiares, sagrado era escuchar el día domingo en el noticiario el comentario de Julio Martínez. Ya sea hubiese sido el comentario de fútbol, de lo que pasaba con el tenis, pero siempre una opinión acertada de Julio Martínez. Yo creo que uno de los periodistas más respetados, más icónicos, y no solamente con lo que era el deporte. Por ejemplo, ahí está dando su discurso de lo que fue la primera Teletón, el año 78, si no me equivoco, fue, con otro discurso icónico que también quedó en la historia de las comunicaciones nacionales, como es un canto a la dicha, un canto a la vida, un canto al amor. Entonces, de verdad que la huella que dejó don Julio Martínez, Premio Nacional de Periodismo el año 1995, año en el que curiosamente yo nací. Así que, no, de verdad que la huella, el legado que él dejó debe ser de lo más destacado, no solamente en el periodismo deportivo nacional, sino que también en las comunicaciones a nivel general, creo yo. No, y sabía de muchos deportes, como dices tú, en varios mundiales, no solo de fútbol, sino que también en Juegos Olímpicos, opinando de todas las disciplinas. Un caballero, como siempre lo han recordado, un caballero respetuoso, muy bien vestido. Nunca sacó las patas del plato, como decimos en buen chileno. Es verdad. Nunca polémico. Ofuscado de nada, más, ni peleando con otros, como hoy día pasa con los periodistas. Es como el negocio, parece hoy día el ser polémico. Sí, y algo que por ahí se trae un poco de Argentina, que el programa deportivo es pelear con el otro, es poner tu opinión por encima del demás. Julio Martínez, nada de eso.
uno podía discrepar siempre con él, pero el hombre bien respetuoso con su opinión, bien respetuoso. Si él pensaba que tú estabas equivocado, de una manera correcta te lo decía, no, las cosas que yo creo funcionan así. Y bueno, ya varios años falleció el 2008 con Julio Martínez, pero aún así es la huella que dejó. Pese a que él, de hecho, él nunca estudió periodismo, se le dio el título después de manera honorífica, sí. pero pese a eso, insisto, creo yo, el nombre del periodismo deportivo en nuestro país. Sin duda, y además también muy imitado en la época, no tanto como los Kramer de hoy día, pero sí todos trataban de imitarlo, en el Happening con Ja, le hacían sus personajes, el cabecita de huevo, le decían minutos, con cariño. el Balón Bombola es un personaje Balón que los Bombola. mismos creadores de 31 minutos han dicho que está inspirado en Julio Martínez. Es que es genial esa dupla, porque es Balón Bombola y Raúl Guantecillo, Guantecillo. que también está inspirado un poquito en alguien que vamos a mencionar, pero después, en un ratito más. Porque sí, es cierto, son las grandes figuras del relato deportivo a nivel nacional. Yo me quedo con eso, con su respeto, con su vocabulario, con el relato, con ese vocabulario tan extenso, Sí. tan floreado. De que hecho, tuvo. él también fue galardonado con el premio no recuerdo exactamente el nombre, pero el premio de lengua, precisamente por su correcta manera de hablar, por la manera en la que se expresaba. Entonces, fue otro de los galardones que recibió, además del Premio Nacional de Periodismo Deportivo y el Premio Nacional de Periodismo. Y si no mal recuerdo, fue el primer comentarista en aparecer en una transmisión de un partido de fútbol televisado para el Mundial del 62, ¿no? Claro, él era, no tengo el dato si fue exactamente el primero, Pero fue sí uno de los primeros. Estaba en esa transmisión, claro. Esa transmisión que fue, el primer mundial se transmitió a color, que se jugó acá en Chile en 1962. Entonces sí, tengo entendido que, no sé si fue el primero en aparecer en pantalla, pero sí, era de esos primeros que estaban en cancha, bueno, que en tiempos cuando el jugador salía de la cancha reemplazado y al tiro tenía el micrófono para hacer la entrevista o hablando incluso con el entrenador a la mitad del partido, pero sí. En ese él estaba en ese la frase justicia divina. Sí, en ese por un mismo penal, torneo. Por un penal que Sí, se cobró bien. Por un gol de Chile a la Unión Soviética. Claro, una falta que no se cobró antes y después a los pocos minutos llega el gol y ahí es cuando salta la frase ahí, justicia divina, porque claro, estaban perjudicando a la selección nacional y con ese gol, creo que eran los cuartos, octavos de final contra Unión Soviética, ves que salta esa frase ya icónica del periodismo nacional. Los penales solo se cobran en contra de Chile, dijo, en este campeonato. Estaba enojado. Oye, Ah, y bueno. para aprender la diferencia también, porque tenemos, y ahí nos explicas tú, pero tenemos, bueno, al periodista deportivo, pero dentro está comentarista, el relator. ¿Cómo se divide también este mundo? Porque él hacía de todo, po. Sí, él hacía de todo un poco, tenía que relatar, analizar, comentar. Bueno, de hecho hoy se expande mucho más eso, porque no solamente el comentarista, el relator, está el analista, estadista, que el periodista en cancha, que el que analiza el postpartido. Bueno, hoy ya también se da, y bueno, algunos otros nombres que vamos a comentar también de exjugadores que finalmente se pasan a las comunicaciones. Por ejemplo. Y eso también te permite hoy una mirada un poco diferente a la que uno como comunicador puede tener de un partido, finalmente también tiene la mirada de un exjugador, de un exarquero, etcétera. Y eso también ha nutrido hoy cómo es el periodismo hoy deportivo en Chile. Zapito Livingston es el ejemplo claro para hablar de un Sí. ex deportista que pasa a ser también comentarista deportivo. Sí, otro histórico, el Zapito Livingston, también muy recordado, muy querido sobre todo, porque al igual que Julio Martínez, no solamente destaca por su rol como comunicador deportivo, sino que también comunicador en general. Con una personalidad muy querendona, Zapito Livingston, bueno, recordado por esa dupla histórica de más de casi 50 años con Pedro Carcuro en el Zoom Deportivo. Y bueno, Sergio Livingston, que también... otro momento icónico de Zapito Livingston cuando se disfraza del viejo pascuero. Ay, qué cosa más linda. Sí, de verdad. Ese que asustó mucho cuando él partió un programa así como hablando con alguien que no Sí, existía. verdad, que estaba peleando, sí. No recuerdo qué es lo que era el contexto, pero como decía, peleando, sí, ¿no? como aléjate, Sí. no sé si era el resfrío o el invierno, no sé, algo así, pero todo el mundo quedó como que, ay, ¿qué le pasó al Zapito? Sí, que era raro verlo enojado y Monza también estaba molesto. Era más fácil recordarlo como lo veíamos recién con el viejo Pascuero, así como más querendón, como más cercano, bien cariñoso. Muy destacado también por las personas que trabajaron con él por ese tema. Y recordado también Zapito Livingston por su tremenda carrera que tuvo como arquero. Tremendo. Ir a jugar a Argentina en los años 40, de verdad que era impensado para un futbolista chileno. Y él fue siendo arquero. Bueno, uno de los mejores arqueros del siglo XX para las estadísticas tanto de Conmebol como de FIFA. De ahí su apodo Zapito. De ahí su apodo Zapito por la forma en que saltaba a agarrar los balones.
Esas fotos pintadas eran. Sí, fotos pintadas, claramente. Si él jugó hasta la década del 50, de haber jugado aproximadamente, olvídate de que habían fotos, imágenes a color. Y no tenían guantes con esa pelota de... Con esa pelota de cuero, durísima. Cuando sí. llovía era Sí, una roca. y años donde el arquero se le podía pegar, se le podía ir al choque, donde, claro, no era tan fácil, un puesto muy distinto como es hoy el arquero en el fútbol. Pese a todo eso, pese a que incluso, como les comentaba, sale de acá, del fútbol chileno, logra dar un salto al extranjero cuando en esos tiempos era muy difícil, logra destacar en su carrera como portero y bueno, ya obviamente ya cuando se pasa a las comunicaciones también deja una huella muy grande. Los comentarios que daban también eran bien acertados, tenía esa mirada también un poco más crítica tal vez, de haber sido jugador, de haber estado en la selección chilena, de haber visto desde adentro cómo se desarrolla finalmente eventos como son en el fútbol, y eso obviamente también le permitía dar esa mirada un poco más crítica tal vez a la hora de hacer sus comentarios y a la hora de ya estar dedicado a lo que era el comentario deportivo. Y de hecho Sergio Livingston nunca admitió, así como Julito Martínez nunca dijo que era hincha de Unión Española, entiendo él tampoco se autodefinía como hincha de Católica, pero equipo, ¿no? sí que fue ídolo de Universidad Católica, y hay quienes indican incluso que él habría ayudado a formar el equipo desde los inicios, o sea, sin duda fue hincha y parte importante también de la historia del equipo. Sí, es considerado también uno de los grandes ídolos de Universidad Católica, tal como dices tú, si bien nunca reconoció ser hincha del equipo cruzado, no por nada su nombre también está en una de las tribunas de San Carlos de Apoquindo, del Claro Arena, como se va a llamar ahora, el renovado estadio de Católica, Por ahora, claro. que es algo que se mantuvo, el nombre de esa tribuna se mantiene ahí como Sergio Livingston, y como dices tú también, fue muy importante en esos años donde Católica ya estaba conformado como un club deportivo, pero fue en los años 50, 60 donde ya el club se forma o se enfoca mucho en el fútbol y hoy es uno de los tres grandes que tiene el campeonato nacional. Bueno, Católica sigue manteniendo ese tema de ser un club deportivo no solamente que abarca fútbol, sino que también tiene muchas ramas, sí. Pero fue en esos tiempos y con el Sapito Livingston como estandarte, cuando finalmente el equipo se consolida como ya uno de los grandes del fútbol chileno. Sí, claro, después empezó a aparecer en otro tipo de programas, igual que Julito Martínez, lo invitaban a conversar, qué sé yo, a hablar, pero ellos con el Sueño Deportivo, con Pedro Carcuro, una tremenda dupla. En este caso, Sapito Livingston no comentaba, no relataba. Él comentaba, el que relataba era Pedro Carcuro, y él hacía los comentarios en la dupla. Partió en Radio Carrera, también en Canal 13. Y ya el año 69 llega a TVN. A TVN, sí, donde se hace esa dupla histórica con Carcuro del Zoom Deportivo, que duró hasta hace muy pocos años, cuando ya temas de salud finalmente le impiden a Sergio seguir en las comunicaciones, y bueno, sigue Pedro Carcuro, que hasta hoy sigue Y también tiene el título de periodista deportivo honoris causa, o sea... Así es. Porque recibió el premio nacional de periodismo deportivo. Sí, también lo recibió antes que Julito... Sí, curiosamente antes que Martínez, que Julio Martínez, sí. Sí. Pero claro, como dices tú también, tiene el título honoris causa, no estudió, se dedicó al fútbol, pero pese a eso también es uno de los grandes nombres que el periodismo deportivo hoy es muy recordado también. Bueno, creo que falleció el año 2011, si me equivoco, cuando fallece Sergio Livingston, que fallece justo por un partido de la selección chilena, un partido de Chile con Colombia, que bueno, Chile lamentablemente pierde en el camino a la rumbo al Mundial 2014, pero recuerdo también el homenaje que se le hace en ese partido en el Estadio Monumental, donde el minuto de silencio, de verdad, conmovedor. Es raro ver en el fútbol nacional un minuto de silencio que se respete como debería, y recuerdo que ese fue uno de los últimos grandes homenajes, o de los homenajes así bien hechos, bien respetados en el fútbol nacional, que fue para la lamentable muerte del Sapito Livingston. 2012 ya. Entonces fue el 11 de septiembre, por ahí, pero el 2012. Pero aún recuerdo ese homenaje en el Estadio Monumental en la previa de un partido de la selección chilena. Bueno, nos quedamos en la franja, ¿les parece? Seguimos ahí hablando de cruzados, de hinchas o de exjugadores importantes para la Universidad Católica, como fue el gran Alberto Tito Fuyú. Sí, y que al igual que Sergio Livingston, que de jugar fútbol se pasa luego a las comunicaciones, Tito Fuyú recordado principalmente también por su labor radial más que televisiva, aunque también estuvo en Canal 13, pero más recordado por el tema radial. Algo curioso con Tito Fuyú es que él se licenció de Derecho. Estudió una carrera muy difícil como es el ser abogado, pese a que no se titula, pero sí se licencia en esta carrera, y eso lo fue compatibilizando con su carrera deportiva. Delantero, uno de los grandes ídolos de la Universidad Católica, si no es el mayor ídolo de pegar en el palo ahí junto con el Mumo Tupper. También, bueno, el reconocido como de los referentes del cuadro cruzado. Al igual que Livingston tiene también una tribuna con su nombre en el Claro Arena, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, y la dupla que, bueno, él recordaba por la dupla que hacía con Julio Martínez precisamente, donde también él
más como el comentarista, mientras Julio Martínez era el hombre encargado de los relatos, pero Fuyux, bueno, pieza también del Mundial de 1962, de esa selección que es tercera del mundo en el Mundial que se juega en nuestro país, pese a que no tuvo goles en ese certamen, recordado delantero de la selección chilena y obviamente también muy recordado en la Universidad Católica. Sí, una época muy recordada también de la chaqueta blanca de Canal 13 que lo hicieron, ahora no recuerdo en qué contexto volvieron a tener la chaqueta blanca recordando a esos tremendos comentaristas de la época y hoy día tiene un hijo que se dedica al periodismo deportivo también, Sapito Livingston también, pero no ha dado tanto que hablar como el hijo de Tito Fuyú. Pero siguiendo los legados también de los papás, pues. Y aquí tenemos una época también importante del deporte donde, bueno, en el fútbol no tanto, pero en otras disciplinas se transmitía mucho. Muchas disciplinas deportivas se transmitían. Sí, bueno, claro, uno siempre se queda con el fútbol. Los nombres que hemos recomendado, o sea, comentado, bien digo, también siempre han sido legados a lo que era el balompié, pero claro, eran años donde el deporte se transmitía mucho más, llegaba mucha más señal. En esos años, por ejemplo, recuerdo cómo se transmitía la Vuelta a Chile, el ciclismo, que era el básquetbol con la Liga Nacional, que en ese tiempo era muy incipiente, más allá del fútbol, deportes del atletismo. Bueno, con la televisión por cable también cambió todo eso, porque tiene los canales especializados, es un negocio también, que paga la suscripción, ahora paga otra suscripción, ahora paga la tercera suscripción, la misma suscripción, para que podáis ver el partido tal o cual. En fin, pero Alberto Tito Fuyú sigue haciendo historia. Este año, de hecho, el 23 de junio se cumplieron 7 años de su muerte. Sí, falleció en 2018. Han pasado 7 años ya y claro, sigue siendo muy recordado. No solo brilló aquí, entiendo, en suelo nacional. Jugó también afuera. Jugó en Francia. Tuvo un paso, por Europa. Jugó en Francia, era el Lille, si no me equivoco, el equipo en el que estuvo. De hecho, el Lille Olympique, sí. Fue campeón, de hecho, de segunda división, asciende a la primera división ahí en Francia y, bueno, al igual como lo comentaba con Sergio Livingston, o sea, un chileno destacando en Francia en esos años, era algo bastante novedoso, bastante extraño y algo que Fuyux logró hacer antes ya después de dedicarse a lo que fue el comentario deportivo, que también es algo por lo que es muy, muy recordado. Sí, claro, y hacía dupla, como decía también Javier y nos recordaba el director, con Sapito Livingston, pero también con Néstor Isela. Sí, era un trío, con Julito Martínez. Julio Martínez e Isela, sí. Ellos tres estaban y eran un tremendo trío. También Néstor Isela era exfutbolista de la Universidad Católica. Y yo tengo recuerdos de esos tres, ahí en el deporte con su chaquetita blanca. Chaquetita blanca, sí. Blanca, bien elegante y para las transmisiones de Canal 13, sí. Era una imagen icónica, tal como, no sé, era el comentario los domingos de Julio Martínez, los partidos, sobre todo cuando era la selección, era ahí los tres bien formados, bien elegantes los tres para... Y la voz de Néstor Isela todavía me acuerdo, tiene un tono medio extranjero. Sí, tenía como pronunciación, era como que un acento tenía. Un acento que no era poco común. Bueno, aquí teníamos a tres grandes de las comunicaciones, del periodismo deportivo, que ya no están con nosotros, ¿verdad? 2 de ellos venían del mundo del fútbol, pero ahora vamos a hablar de uno que sigue activo, que es, entiendo, 100% del mundo del periodismo, amante del deporte, dupla histórica de Sapito Livingston, don Pedro Carcuro. Digo, don Pedro Carcuro. Don Pietro. 80 años tiene Pedro Carcuro y se mantiene en las comunicaciones. No, bueno, obviamente ya no está todos los días como era antes en TVN o en las transmisiones deportivas de la señal estatal, pero sí es recurrente verlo ahí analizando lo que pasa con el fútbol, analizando lo que pasa con el deporte en general, porque de hecho uno recuerda a Pedro Carcuro en muchas transmisiones deportivas, no solamente en sus relatos, obviamente en el fútbol, pero también relatando muchos otros deportes. De hecho, por ejemplo, recuerdo ahora hace poco los Panamericanos, el año 2023, estuvo en varias disciplinas él relatando, comentando o analizando los eventos, pero claro, la voz de Pedro es el relato de TVN del fútbol, de la selección chilena. Sí. Y algo curioso que tiene don Pedro Carcuro es que es un hombre que muy pocas veces grita la palabra gol. No es que gol de Alexis Sánchez, gol, no. Alexis Sánchez ya está, el 1-0, Alexis lo hizo. Es muy raro escucharlo gritar la palabra gol. Esa es una curiosidad que tiene don Pedro Carcuro, que al igual como hizo esa dupla con Sergio Livingston, también, pese a que les tocó por ahí algunos eventos bien importantes, triunfos importantes de la selección, bien calmos siempre los dos, bien
muy poco efusivos, pese a... Poco hincha. Poco hincha, claro. Un Pedro que ha dicho, o se le ha acercado con Audax Italiano, por lo mismo, por ser de sangre italiana, cercano ahí al equipo que hoy juegan en la Florida, pero pese, tampoco nunca ha dicho abiertamente, sí, yo soy de este equipo, y se enfoca netamente en lo que es el comentario en general. Pero claro, uno se queda siempre con su relato. Bueno, también Premio Nacional de Periodismo, también Premio Nacional de Periodismo deportivo, y no solamente enfocado también en deporte, su programa de pe a pa, con entrevistas en la noche también, recordadísimo. Para mí es eso, Pedro. Bueno, Pedro Carcuro, además de evidentemente los partidos de la Roja, pero convengamos que uno se enganchó más con la Roja después. Sí, antes uno vibraba, sí, ¿cierto? Con la dupla sí. Sasá, pero era poco lo que podíamos alcanzar a disfrutarlo en los campeonatos internacionales. Y una que no seguía el fútbol de cada equipo, porque es verdad, pues si no eres hincha, en mi casa al menos no se veía mucho fútbol, no se hablaba de fútbol, no era de fin de semana. Entonces, para mí, don Pedro Carcuro, como bien decía el señor director, me pongo de pie, siempre fue de pe a pa. Sí. Era de esos programas que yo me quedaba despierta sin permiso para poder ver. ¿Te acuerdas de algún artista que viste ahí? O sea, me acuerdo de muchos artistas, pero me acuerdo de las entrevistas a los actores y a las actrices chilenas, que una era de la novela, ¿viste? Jean-Claude Van Damme, claro que vino con Pedro Carcuro, ¿no? Y lo hizo hacer la cuestión en la silla, de abrir las piernas así, filmado en la silla. ¿Verdad? Y también a grandes íconos del deporte, entrevistó a Diego Maradona, a Pelé, a Magic Johnson, lo trajo de Estados Unidos y lo entrevistó también para TVN. Entonces, claro, era un programa ya un poco más alejado del deporte, pero ahí también tuvo a grandes estrellas estelares del deporte, no solamente nacional, sino que también internacional, con la que también tuvo icónicas entrevistas ahí en su programa. Yo hace poquito estuve viendo una entrevista, de él con Carolina Fadich. Sí, no sé por qué, me puse a recordar a Carola Fadich fuera de sus roles en las teleseries. Viste que ella tuvo programas, participó, bueno, después se metió un poquito en la farándula, un poquito harto, alcanzó a trabajar en primer plano, pero recuerdo que la invitaron cuando estaba en la época de Oro Verde. Uno la recuerda por esa teleserie. A conversar con Pedro Carcuro, sí, en un programa que tenía como que él estaba en una barra y el otro invitado... Sí, era como esos inicios del programa de pe a pa, que ya después fue más estelar. Sí, después ya fue un poco más producido, tal vez, por así decirlo. Fue más producido. Y claramente está el escenario que fue cambiando con el tiempo, pero también que sumaban muchos humoristas en esa época. Y él, junto a Julito Martínez, era uno de los periodistas que mucho imitaban, con su voz, con su pelo. Y dicen que Raúl Guantecillo... Mr. Guantecillo es un poco inspirado también en... Eso no sé, yo sabía que Balón Bombola sí está inspirado en Julio Martínez, pero no que su dejo... dupla estaba con Pedro Carcuro. Ya. Sí. La risa Pero claro. Algo así era. Pero un grande don Pedro, que estuvo 43 años con la dupla con Sergio Livingston hasta el fallecimiento lamentablemente del Sapito, y Pedro Carcuro, que ya con 80 años sigue, más de 55 creo de trayectoria, sigue ahí en TVN con sus comentarios. Está tirando ventilador con cosas ¿En su podcast. Me encanta porque él está ha sido diciendo de todas todo las lo que plataformas. no podía decir en la tele. Puede ser, sí. Porque claro, los otros tres alcanzaron a estar, bueno, don Julito Martínez, radio, diario y televisión. Sapito Livingston, televisión y radio, me parece. Sí. ¿Cierto? Fuyuk es lo mismo, radio Fuyuk, y televisión. Radio y televisión. Y Pedro también. Pero acá tenemos Bueno, claro, ahora ya se moderniza un poco. Pedro Carcuro radio, es televisión, ahora es podcast, es video podcast, es transmisiones en YouTube, entonces es redes sociales. Claro, se ha sabido modernizar también un poco don Pietro, que obviamente para seguir activo en lo que es la comunicación ha tenido que por ahí modernizarse un poco, considerando que bueno, también ha cambiado la forma en la que se hace hoy periodismo, en la que se hace también el comentario deportivo, y don Pedro nos ha quedado Hoy tengo atrás. ganas de ver todos estos programas. ¿Sabes con quién estuvo en de pe a pa? Estaba mirando acá. Cindy Crawford. Estuvo con Naomi Campbell. Eso no me acuerdo. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, eso en la categoría modelos internacionales, pero es que fueron muchas. Bueno, Tonka Tomisic también estuvo ahí, pero hay actores también destacadísimos desde el extranjero. Estuvo Thaís Araújo de Brasil, Edgar Vivar. Mira, estuvo con el señor Barriga. Estuvo con el ñoño también. Con el ñoño, claro. Claro, si estás con el señor Barriga, estás con ñoño también. Es verdad. Con el Botija. Botija también. ¿Con quién más?
Carlos Villagrán. También sí, estuvo, sí. También estuvo el Kiko. Y me acuerdo, sí, esa fue polémica esa entrevista igual. Por todo lo que venía el tema del Chao, de la Estuvo Florinda con Mesa, Carlos lo de Vives. siempre. No, y varios artistas. Una época de la televisión que tenía mucho presupuesto, junto con Viva el Lunes, como decía también ahí. Me estoy volviendo loca, Martes estoy conectada. 13 en su momento. Mucho presupuesto para traer artistas. Muchas lucas. Estuvo Thalía, Me estuvo gusta Paulina el mismo Rubio. ejercicio que tú, Cami, otro deportista. Bueno, yo le mencioné a Magic Johnson, a Maradona, bueno, chileno, Mazú, Chino Ríos, Mario Alberto Kempes, Guillermo Vila, Gabriela Sabatini, Romario. Entonces, de verdad que la lista de personas que fueron entrevistadas por Don Pedro es tremenda, es brutal. No, Oye, qué genial. Chino Ríos, que a él le contaba más cosas que el resto, le tenía harto respeto a... Sí, porque el chino, bueno, sabemos lo había empezado que Sí. es con el periodismo en general, pero con Don Pedro se comportaba. Era el único que le podía poner un poco Pero es que tampoco lo la trataba calma. mal. Po. No. Yo creo que también a eso Don Pedro pertenece un poco a esa escuela, ¿no? A la escuela menos agresiva. Si bien ahora, como tú dices, está prendiendo un poquito más el ventilador, de todas maneras no cae en la ordinaria. No cae en el maltrato. Tal cual. Dice A las mí me cosas pasa nomás. mucho con los programas deportivos actuales, y aquí me sabrán disculpar los colegas, que es muy violento. Sí. Es Sí. caer directamente en el bullying, en Sí. el maltrato Sí. a los deportistas. Una cosa es que tú seas crítico, que no te parezca una decisión, que no te parezca un comportamiento y que lo puedas decir. Pero otra cosa ya es irte en la personal con alguien. Creo que eso ya no, pues. Sí, y no solamente con alguien como deportista, a veces con el mismo compañero de al lado, no sé, aquí mismo, por dar un ejemplo, una opinión dispar de deporte y empiezo yo, oye, no, pero Luis, ¿cómo se te ocurre eso? ¿Cómo a mí cómo se te ocurre Claro, eso? estás hablando Hoy ya pasa tontera. mucho, si estás hablando tontera, ya estás hablando lo mismo de nuevo y no sé qué. Eso ya es muy recurrente sobre todo en lo que es análisis deportivo. Que yo soy de la vieja escuela. No solamente en Chile, sino que también a nivel internacional, pero claro, eso ha cambiado un poco y está muy lejos de lo que No. tuviéramos por ahí acostumbrados décadas atrás, lo que era tanto... De hecho, por ejemplo, Carcuro, hace poco recuerdo en un comercial, creo que era con el hijo precisamente de Tito Fuyux, con Gonzalo, decía, oye, yo con tu papá éramos rivales, teníamos que competir por sintonía y todo, pero éramos de los más amigos del mundo, nos llevamos súper bien, nunca tuvimos un problema uno con el otro, y eso hoy no se ve. Son épocas distintas, obviamente, pero te muestra un poco la diferencia generacional que había entre ellos y lo que es hoy también en la comunicación deportiva. Y además de él ser siempre caballero también, correcto, siempre fue muy profesional. Hasta en el peor momento de su vida, cuando su hijo se suicidó. Un profesional, médico, kinesiólogo, si mal no recuerdo, de la selección chilena. Y aún así, él, recuerdo, me parece en alguna entrevista, tuvo que trabajar igual, no me acuerdo qué transmisión tuvo, pero Sí. la contó en su momento. Sí. Y que tuvo que transmitir igual, tuvo que estar ahí con el profesionalismo a pesar de ese dolor que lo lleva hasta el día de hoy. Y muchos dicen que, claro, hay un antes y un después también en Pedro Carcuro en su forma de vivir. Obviamente, la pérdida de un hijo, pero él siempre ahí, profesional, dejando ese tema tan doloroso fuera de la pantalla. Sí, de verdad que, bueno, un rostro icónico también Pedro Carcuro, 80 años ya tiene el hombre y por lo que se ve en sus programas, en sus comentarios, tiene para rato, tiene ahí para, como dijo Luis, para seguir prendiendo el ventilador con las cosas que también no pudo decir en televisión cual. abierta por ahí, ahora también se las está ocupando para seguir dejando una huella tal como le dejaron también Fuyux, Julio Martínez, Zapito Livingston, que son 4 grandes nombres del periodismo deportivo de nuestro país. Me atrevería también a decir de Sudamérica, creo yo. Oye, sin yo dudas. estoy, de verdad, lo único que quiero ¿Estás buscando la es llegar lista? a la casa A buscar el de a Peapa. buscar en YouTube, porque TVN Sí, tiene su tiene- canal tiene oficial el de archivo YouTube, ahí de todas las donde entrevistas puedes y ese ver tipo de los cosas. programas, porque de verdad entrevistó a Carlos Menem. Carlos Menem. Oye, es que yo, claro, ustedes se van por el deporte, yo me voy Para al la otro otra. lado, de la farándula. Estuvo con, bueno, los músicos chilenos, los artistas chilenos, los prisioneros, estuvo solito con Jorge González, solito con él, que debe ser difícil de entrevistar. Debió haber sido muy difícil entrevistar a Jorge González en su época, pero no, es que son demasiadas las figuras Y también del mundo del espectáculo. También entrevistó, curiosamente, de Peapa entrevistó a Sergio Livingston. Como Sergio. como sacándolo un poco del Zoom deportivo, lo llevó como entrevistado a su programa y también una conversación bastante icónica entre los dos, un poco más personal. Finalmente una conversación de amigos la que tuvo ahí con el Zapito también en el Esa programa. conversación de amigos la recuerdo también con Felipe Camiroaga, Sí. también, que se tiraban muchas tallas Ay, entre los sí, dos. qué bueno. Yo me acuerdo de ese programa, lo tengo acá, es de los que me acuerdo. ¡Ay, qué buena! No quiero llegar a ver
¿Cree? Todavía nos queda, Me puedo retirar temprano. Pero así también, hoy día, claro, hay nombres que han ido apareciendo en el mundo del periodismo deportivo, muy distinto a lo que es hoy día, pero de todas maneras es una forma también de poder fomentar el deporte. Tal vez hoy día nos estamos centrando, como dices tú, mucho en el fútbol. En esa época se hablaba de todo tipo de deporte. También ahí yo creo que para las nuevas generaciones de periodistas deportivos también es importante darle cabida a los demás. Así que, Javier, felicidades en este día. Gracias también por ser nuestro periodista deportivo en Bio Chile, también ahí lo pueden leer. Muchas gracias. Y también mencionar a otro gran periodista acá, también Hans Lolli, que también de nuestro Línea de tres. Lo vi por ahí a la pasada también del periodismo acá deportivo de la zona, así que también un gran saludo para él. Bueno, muchas gracias por la mención e invitarlos como siempre a biochile.cl para que sigan informándose no solamente con lo que es el deporte, pero en cuanto a deporte, esta semana tenemos Wimbledon, tenemos Mundial de Clubes, que también sigue bastante entretenido para que no se pierdan nada, siempre ahí, biochile.cl. Oye, y perdona, pero Soledad Bacarreza, también de como de la infancia de uno viendo los Juegos Olímpicos. Tremenda periodista deportiva. También hay mujeres ahí en el mundo del deporte. Cada vez más. Gracias, Javier. Gracias a ustedes también por compartir con nosotros durante todos los días hasta las 2:30. Y claro, entregándote datitos también para poder deleitar tu paladar. Porque si buscas hacer eso con chocolates excepcionales, descubre